Según informa el sitio Zona Militar, dentro del marco del Plan de Adquisición de Munición Plurianual, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, confirmó los trabajos y gestiones que viene realizando con fabricaciones militares para encarar próximamente la producción de proyectiles de artillería de mayor calibre. Dicha información fue confirmada en su reciente visita a la Cuarta Brigada Aerotransportada del Ejército Argentino en la provincia de Córdoba, como parte de una rueda de prensa brindada a los medios periodísticos presentes. De esta forma, se confirma lo oportunamente adelantado en el mes de febrero, cuando el titular de Fabricaciones Militares, ingeniero Oscar Galante, informó los planes de la empresa del Estado Nacional de retomar la producción de proyectiles de artillería de campaña y morteros. Más precisamente, proyectiles de mortero de 120 milímetros, de artillería de 105 milímetros para cañones Otto Melara y de cohetes de 105 milímetros para el Slam Pampero. Estos esfuerzos se sumarían a los que se vienen realizando en otras áreas del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas Argentinas, a fin de reponer las necesarias reservas de munición de diversos tipos y calibres, las cuales luego de años de desinversión se encontraban en niveles bajos en las apreciaciones oficiales. Con este panorama, el plan de adquisición plurianual ha logrado los primeros hitos dentro de una planificación mucho más amplia, con la adquisición de las primeras tandas de misiles Saab RBS-70NG Mk2, junto a sus respectivos lanzadores y simuladores, y municiones merodeadoras de la familia Gero.